Shalom Aleja. Hoy estamos en el día Motzai Shabbat de la Parshiot Tazria Metzorah, año 5783. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Modinit Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando lo que empezamos a estudiar la semana pasada, que es Pirkei Avot. La semana pasada vimos el capítulo 1, la Mishnah 1 y 2. La primera Mishnah nos se refería a que explicó la transmisión de la Torá desde Moshe Rabbeinu en adelante. Y en la segunda Mishnah estudiamos los tres pilares con los que se mantiene el mundo: la Torá, la Abudá, que se refiere al servicio a los rezos, y la beneficencia. Entonces, hoy vamos a seguir con lo que es la Mishnah 3 de Pirkei Avot. Eso está en el libro que sacamos, Vivir como judío, de Ramos Steinbrück, parte de Pirkei Avot. Entonces, dice lo siguiente: Antignos, el oriundo de Sojó, es una ciudad, recibió las enseñanzas de la Torá de Shimón el Justo, de Shimón Atzadik, como vimos la semana pasada. Él solía decir: no sean como esclavos que sirven al patrón para recibir remuneración, sino sean como esclavos que sirven al patrón no para recibir remuneración, y que el temor de los cielos esté sobre ustedes. Vamos a ver primero en español lo que escribimos en el libro, y después vamos a ver algunos Rishonim, Viajaronim del tema. Dice así: el Rambam explica que la Mishnah enseña que se debe servir a Dios como un esclavo que sirve a su patrón por amor y no para ser remunerado. Tzadok y Baitos, alumnos de Antignos, al escucharlo, entendieron que no le aguarda al ser humano en el mundo venidero ni recompensa ni castigo por sus actos. Esta falsa interpretación los condujo a desviarse al mal camino, alegando que si no hay recompensa, no hay motivo para qué servir a Dios. Si bien eran conscientes de que no lograrían influenciar al pueblo a renegar de la Torá escrita, lucharon con toda su fuerza contra los sabios e inculcaron a sus alumnos la renegación de la Torá oral. Cabe cuestionar, siendo que la interpretación incorrecta de esta Mishnah, de la presente Mishnah, ocasionó un daño espiritual tan grande. Entonces, ¿por qué la escribieron? ¿Por qué Rabino Kadosh la escribió en la Mishnah? Ya que dos de los alumnos de el Tana Antignos se desviaron al camino y formaron sectas de lo que vendrían a ser hoy en día los reformistas y conservadores. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no se cuidó a Rabino Kadosh en no escribir esta enseñanza? La respuesta es que realmente no fue la enseñanza del maestro lo que les condujo a renegarse la Torá, sino que ya previamente tenían dudas y buscaban el pretexto para quitarse de encima el yugo celestial. Al respecto, en cierta ocasión, se presentó un renegado de la Torá ante Rav Chaim de Brisk y le planteó sus dudas en la fe en Dios. El rabino eludió responderle y le increpó: si buscara respuestas a tus preguntas, ciertamente te respondería, pero diciendo lo que estás buscando son pretextos para no cumplir la Torá, no cuento con respuestas a tus pretextos. O sea, la persona que quiere saber la verdad y pregunta para saber, entonces para eso sí hay respuestas. Pero la persona que quiere buscar pretextos para cómo se conduce, hasta ahí no hay respuestas que darle. Nada le va a servir. Todo. Quien medita sobre la historia de nuestro pueblo le acosan interrogantes acerca de la conducción divina. Por ejemplo, ¿por qué varios años los judíos en Rusia quedaron tan alejados del judaísmo? ¿Qué se refiere a la época de Stalin y Marx de Lenin, de la época del comunismo? También cuestionan lo sucedido en el Holocausto, en el cual fueron asesinados cruelmente millones de judíos. También las peripecias de su vida personal y la de los demás. ¿Por qué uno es rico, otro pobre? ¿Por qué uno es sano y otro enfermo? ¿Por qué uno goza de longevidad y otro Hashem Elohim perece prematuramente? El Hafez Haim respondió estas preguntas con el siguiente ejemplo. Cierto individuo
ignorante de las costumbres judías, visitó una sinagoga en Shabbat. Durante la lectura de la Torá, le llamó la atención que los asistentes eran llamados a la lectura sin ninguna clase de orden. No es que la persona que va a la sinagoga, no es que la primera semana sube una primera fila de gente, la segunda semana sube otra. Se va llamando el que necesita, el Gabay sabe a quién llamar. Pero él no entendía nada, ¿qué están haciendo? La comunidad del rezo, el visitante se dirigió al encargado de la sinagoga solicitando una explicación al respecto. Este le respondió: tú requieres explicaciones porque nunca concurres a la sinagoga, pero quienes asisten frecuentemente no tienen ninguna pregunta, porque saben que todo tiene una explicación. Acerca de lo que me indagas, ¿por qué fulano no fue llamado a subir a la lectura de la Torá? Es porque ya fue llamado la semana pasada. Mengano fue llamado a la Torá porque la próxima semana recaerá el aniversario del fallecimiento del padre. ¿Vale? Otro fue llamado porque le nació una hija. Otro fue llamado porque se va a casar. Y así sucesivamente, cada uno es un motivo. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que la persona llega a este mundo como si fuera un visitante y no entiende por qué cierto malvado es adinerado, mientras que cierto justo no dispone de lo mínimo necesario. Uno llega a la vejez y otro es al hombre joven. Le da la impresión de que el mundo carece de orden. Realmente Dios coloca a la persona en este mundo para que cumpla su misión, cada uno según el designio celestial. Hay quienes les bastan unos pocos años para completarse y otros requieren más años. Unos precisan padecer sufrimientos, mientras que a otros les es adjudicada una vida placentera. Aunque la persona lo ignora, su alma está dispuesta a atravesar las dificultades en esta vida para entrar al mundo venidero. Está escrito: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, porque Dios se propone a otorgar el bienestar espiritual al alma. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos judíos escaparon de Alemania a Rusia, pero después de unos meses el gobierno ruso les exigió volver a Alemania, amenazándolos que quien no regresase sería exiliado a Siberia. Varios de ellos pagaron fortunas para que les permitiesen quedarse allí, mientras que Ciento Admor prefirió ser exiliado a Siberia. Al final, quienes permanecieron allí lamentablemente fueron asesinados, mientras que quien se exilió el Admur se salvó. El Rambam, en su introducción a Morén y Bujín, explica que la gente común no logra llegar al nivel de servir a Dios solo por amor, sino incorporar también la intención de ser recompensado. Si bien la plena integridad espiritual no es alcanzada sino por quien llega al nivel de servir a Dios solo por amor, de todos modos, quien no llega a tan alto nivel puede arribar también a cierto grado de apegamiento. Los íntegros incentivan a los demás a procurar la integridad. Otra cosa que dijimos en la Mishnah es no para recibir remuneración. El Rambam, en Leyes de Chubá, capítulo 10, 1.4, explica que el término no para recibir remuneración significa que hemos de servir a Dios con intenciones puras, es decir, por amor a Dios, que lo sirve por temor al castigo, no por, o para recibir remuneración, no lo sirve Lishma. Ahora vamos a explicar qué significa ese término Lishma. Nuestros sabios enseñan que el proclama daré esta moneda para beneficencia a fin de que mi hijo se sane es considerado como un justo íntegro. No comprendemos por qué lo consideran un justo íntegro, siendo que no da beneficencia con una intención pura, sino que por este mérito su hijo viva, su hijo se sane, perdón. Solo se da beneficencia para cumplir con el precepto y agrega el deseo de que por este mérito se sane su hijo, no deja de por ello de ser considerado un justo íntegro. Pero los demás preceptos se prohíbe decir que los cumple para ser recompensado. O sea, si la persona quiere dar acá caridad para que se cure su hijo, entonces ahí está permitido el cumplir el precepto de dar caridad, porque hay un precepto de caridad. Y también pone la intención de que con este mérito su hijo se cure. De todas maneras, si Javi Shalom Dios no lo escucha, la persona no se arrepiente de lo que él hizo, como explican todos en el mensaje de Sotá, que todo lo que se refiere que es un justo es cuando la persona no se arrepiente de lo que, si el hijo Javi Shalom no se curó, lo hará, ¿no? Entonces ahí la persona si se arrepiente de dar la acá, ¿para qué? Dice, hay muchas personas que hacen actos buenos
pero después, por ejemplo, tienen una pérdida económica. Por ejemplo, pasó mucho en la época de la corona, mucha gente lamentablemente quebró, se quedaron perdieron su trabajo, etcétera. Y las personas se pueden decir, mira, yo este tiempo que tuve dinero, ayudar a la gente de plata para la Torá. ¿Y para qué? ¿Para qué hice todo esto si al final perdió toda su plata? Entonces, la persona no tiene que pensar así, la persona tiene que saber que lo que él hizo está correcto. Y los pensamientos son pensamientos de Dios que nosotros no entendemos. Eso es lo que dice él acá, que cuando la persona tiene la intención de dar caridad para que su hijo se cure, está bien, está perfecto. Pero siempre que él no se arrepienta, si Javi Shalom no se cura. Entonces ahí está bien, si la persona después se arrepiente de lo que él hizo, entonces le falta lo que es fe en Dios y eso no está correcto en absoluto. Porque por eso el Tosfot dice que en otros lugares el Talmud dice que la persona que no sirve al Creador Lishma es mejor que no hubiese nacido. Entonces, ¿cómo se dice? Por un lado dice que la persona tiene que servir a Dios de todas maneras, porque al final va a servirlo de Shem Shamayim, en aras de los cielos. Y por otro lado dice que mejor que no hubiese nacido. Entonces él explica que la Kavaná, que la persona cumple los preceptos y no se arrepiente si no le va bien. No se arrepiente, sino le va a empezar a hacer los procesos que va a hacer por compensación, va a hacer en esta vida, va a ser después 120 en el mundo venidero. Top. Otra explicación, el Hafiz responde, entonces de repente otra versión, que no se refiere que es un justo íntegro, sino que la beneficencia que él da es una beneficencia íntegra. ¿Qué? Según la expuesta, no es considerado como justo íntegro quien da beneficencia para ser recompensado, sino solo quien da con la intención de cumplir el precepto de la Torah de beneficiar a los indigentes. Top. עכשיו, ¿qué significa este término lishma que vimos, que tradujimos como en aras de los cielos? El Rambam, como mencionamos anteriormente, sostiene que se considera lishma si la persona se apega a Dios y lo sirve por amor. Así también enseña el Zohar, el estudio de la Torá y los preceptos realizados sin temor y amor a Dios no asentarán ante Dios. Resulta que ha de estudiar la Torá con amor y temor. Ciertamente es un nivel espiritual muy elevado. Esta es según la explicación del Rambam. Entonces, ¿qué es lishma? Si la persona se apega a Dios y lo sirve por amor. Según Tosafot, no se considera lishma si estudia la Torah para que la honren, pero si tiene la intención de ser recompensado, sí se considera lishma. No obstante, voy a hacer todo eso, lo que estaba mencionando yo antes, cuando la intención es para ser recompensado, se considera no lishma, entonces es más que en los balea Tosafot. ¿Qué pasa cuando la persona hace para ser recompensado? Según el Rosh, quien estudia Torah con la intención de conocer y entender la voluntad divina e incrementar la enseñanza, percibilidad y el discernimiento, se considera que estudia Lishma. Así también explica el Rav Chaim de Poroshi y el Efesh Chaim. Su opinión no concuerda con la de los grandes maestros hasídicos, quienes sostienen que Lishma es cuando se estudia la Torah con apegamiento a Dios, de lo contrario su estudio no llega a los cielos. De todas maneras, obviamente que el Chaim de Boloshin, él dice que la persona tiene que estudiar Torah y el apegamiento no tiene nada que ver. Como dice acá, la persona, como vamos a ver ahora, que la persona de todas maneras no tiene que dejar de estudiar Torah porque no tiene este nivel. La persona que estudie Torah según el nivel que tenga y con el tiempo va a aumentar en su nivel espiritual. Cabe cuestionar, pues, según todas las opiniones mencionadas, qué significa lo que los maestros enseñan. Toda persona dedicarse al estudio de la Torah y al cumplimiento de los preceptos incluso no lishma, ya que cuando estudiando no lishma, al final la estudia lishma. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Entonces, podemos responder que la Mishnah se refiere al más alto nivel espiritual, a que el judío debe aspirar a llegar, que todos sus actos generen honra a los cielos. De todos modos, aun quien no logra tal nivel, no va a dejar de estudiar Torah o abandonar el cumplimiento de sus preceptos, sino la estudiará no lishma, porque estudiando no lishma, al final estudiar lishma, entonces explicamos anteriormente que la persona tiene que cumplir los preceptos de todas maneras, y no importa si no estudia lishma, porque al final, a fin de cuentas, sí va a llegar a ese nivel. En Gabón termina, entonces ahora vamos a ver que el temor de los cielos, la última parte de la Mishnah, que el temor de los cielos esté sobre vosotros, ¿qué? Entonces en Gabón termina explica que hay tres clases de temor, a saber, el temor al castigo en este mundo o en el mundo o en el infierno, el temor a los cielos, porque Dios observa cada acto de la persona, y el temor a los cielos por su grandeza, la grandeza de Dios, propiamente dicha. En el libro Da Jochma y Musar explica que quien solo teme al castigo, se asemeja a quien no roba por temor a que no lo arresten, pero en su intención desea robar. Del mismo modo,
Si no transgrede porque teme ser castigado, refleja que en su interior está dispuesto a transgredir su voluntad y se abstiene por temor al castigo. Entonces su temor a Dios es muy mínimo. El Rambam enseña que no es apropiado para quien sirve a Dios verdaderamente temer solo al castigo. Este temor lo llamamos en los niños y en sujetos frívolos, quien en cambio se abstiene de transgredir, porque Dios es el Rey de los Reyes, se halla en el nivel de verdadero temeroso de Dios. El Rambam me enseña en Quijote Zodiac Torah 2.2 cómo se alcanza el nivel de amarlo y temerlo. Cuando reflexione sobre sus actos y en sus maravillosas creaciones y se asombre de su sabiduría, enseguida el alma alabará y anhelará intensamente conocer su gran nombre. Podemos explicar que a ello se refiere la presente Mishnah, que el temor de los cielos esté sobre ustedes. Expresa que quien reflexione acerca de la creación de los cielos, entenderá que toda la creación del mundo refleja su sabiduría. Y el ser humano es una criatura insignificante, a la cual le han asignado un lapso de vida. Solo le incumbe manifestar el temor por la grandeza de Dios, puesto que todo el mundo le pertenece. Este nivel espiritual es el denominado Irata Romemut, temor de su grandeza. La manera más adecuada de servir a Dios es llegando al temor por medio del amor, como solicitamos diariamente en el rezo, para amar y para temer a tu nombre. El primero solicitamos amor a Dios y luego temor a los cielos. Tosfos Dion me explica que nuestros sagrados patriarcas sirvieron a Dios con temor permanente, de no cometer ninguna transgresión, como se relata en la Torá, que aunque Dios le había prometido a nuestro patriarca Abraham que va a tener descendencia, entonces él le interpeló y le dijo: he aquí que no me has dado simiente y me he encargado mi hereda, porque temía que quizás por alguna transgresión ínfima que había cometido le provocare la anulación de la promesa. Nuestro patriarca Yitzhak se caracterizó por servir a Dios con temor, como está escrito, el temor de Yitzhak. Respecto a nuestro patriarca Jacob, a quien Dios le había prometido: te guardaré donde quiera que vayas y te devolveré a esta tierra, pues no te abandonaré hasta haber hecho lo que he hablado a tu respecto. De todos modos, está escrito: Jacob temió mucho y esto lo alarmó, como decían nuestros sabios, que temió que quizás había transgredido y ya no era digno de que se le cumpliera la promesa divina. La vieja Soloveitchik relató que cuando tenía 9 años, su padre le advertía constantemente no cometer ninguna transgresión y le inculcó que cada acto y cada palabra es registrada en los cielos. Además, el padre rezaba constantemente para que todos sus hijos fueran justos y sabios. También relató que su padre solía pronunciar salmos con llanto para que sus hijos fueran temerosos de los cielos. La habilidad de Menachem Man Shach Zatzal explicó en nombre de Rabbi Zalman Meltzer Zatzal que del término y que el temor de los cielos esté sobre ustedes, se aprende que si bien se debe servir a Dios con amor, esto no basta, sino que el temor a los cielos esté sobre ustedes, para guardar el amor a Dios, porque el amor a Dios no perdurará en quien carece del temor a los cielos. La última parte dice sobre ustedes, Alechem, aprendemos la predicción de Mishnah, que a un verdadero temeroso a los cielos se reconoce en el rostro su temor a Dios. Todos sus actos traslucen temor a Dios. También en la inversa, toda transgresión deja su marca y arruina la imagen humana. Y Arizan, mirando el rostro de la gente, distinguía las transgresiones que había cometido. En cierta ocasión, le dijo a su discípulo Rafael Vital que veía que no había pronunciado la bendición que se recita al terminar de comer un alimento. El discípulo negó la imputación, hasta que el maestro le hizo recordar que había bebido un vaso de agua antes de sentarse a comer y no pronunció la bendición posterior. O sea que así como los preceptos iluminan el rostro de la persona, como está escrito más Adam Ta'i Panav, la sabiduría de la persona ilumina su rostro, así también las transgresiones oscurecen y arruinan la imagen humana. Por eso, el temor a Dios es lo que hace que la persona tenga
su rostro, temor a Dios, y así todos sus actos traslucen temor a Dios, y se refleja en su rostro su temor a Dios y sus actos buenos que él hace. Todo. Hasta aquí llegamos con el libro Vivir como judío, Ramos Steinbruch. Ahora, vamos a seguir con la explicación de los Rishonim que tenemos acá. Solamente voy a leer en hebreo y agregar lo que no estudiamos. Rambam ya lo mencionamos, lo explicamos ya, entonces no lo vamos a mencionar. Vamos a ver acá lo que está de Rashi primero. Esta es la Mishnah tercera, de Pirkei Avot, acá está. Antígono Shin Sohok, ya leemos. Vamos a explicar lo que dice Rashi. Entonces dice así, Antígono Shin Sohok, קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, תהיו כעבדים של שושלת הרב, על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים של שושלת הרב, שלא מאז לקבל פרס, והיא מורא שמיים עליכם. Esa es la Mishnah en hebreo. Ahora, entonces Antígonos recibió recibió de Shimon Tzadik, que recibió de Shimon Tzadik, que explica Rashi la Torah. Uaya Omar, que significa él solía decir, que se acostumbraba a decir siempre, Dal Badim Pras se refiere a valor, como Berkeja, Metalgeminam Bepursanei, Pras Mataná, no sei Minja, Targum, Note Pras, Ber Pras, que además yo tomar que hay mitzvot bori, que ella aspiri kotorki, el abod me aba. O sea, que él dice que la misión está enseñando que la persona no diga, voy a cumplir los preceptos de mi creador para que él me dé todo lo que necesito, sino que sirve a Dios con amor. Y vas a tener temor a Dios sobre ustedes. Le fingen schal mitzvot ba'olam hazeh, siendo que no hay recompensa por los preceptos en este mundo, como está escrito, Asher anochim mitzaveja hayom, que yo te ordeno hoy para hacerlos y no hoy para recibir recompensa. Ahora, leí en el libro del Aruj que se estaba todos terminar el antiguo no sayú, velimed laem, anti cavadim, el cavadim שמשלמים את הרז על מנת שלא יקבל פרס. ולא יש להם הטעם, ופרי שהעיר רגיל לומר כן, נהפכו למינות, ונקראו ברבעים אחריהם צדוקים ובייתוסים. Como explicamos anteriormente, que por esta Mishnah, Tzadok y Baitos se desviaron del camino de la Torah y formaban las sectas de los Zukim y los Baitosim. Todo. Ahora, en el Rambam ya lo vimos. Realmente el Rambam acá es muy interesante porque él explica cómo hicieron los Tzadok y Baitos para convencer al pueblo judío que la Torah oral de los sabios de la Mishnah no era correcta, es algo que los iban a matar. Entonces, ¿cómo hicieron algo así? Entonces ellos dijeron que no, ellos no discuten con la Torah escrita, ellos solamente discuten con la Torah oral, que como está también el cristianismo y otras cosas más, que dicen que la Torah, lo que llaman ellos el Antiguo Testamento, es verdadero, y lo otro, así no, Had Shalom. Entonces, acá lo mismo, exactamente lo mismo. Sadok y Baitos, para agarrar a la gente, entonces, ¿qué les dijo? La Torah escrita, no tenemos problema que está, lo que está escrito, pero cómo interpretarlo, eso nosotros discutimos. Entonces, el Rambam lo vamos a ver, Rambam, porque realmente, también por hoy en día que hay muchas reformistas, conservadores, todo tipo de cosas raras que hay hoy en día, y la base de cómo agarrar a la gente la aprendieron de ellos, de Tzadok y Baitos. Como vamos acá, vamos a ver lo que está escrito acá, lo que está acá, el Rambam muy interesante. Dice así, de Jajam Shnei Talmidim. Y este Jajam, o sea, Antignos, tenía dos alumnos, Shema Echad Tzadok, de Shema Sheni Baitos. El nombre de uno se llamaba Tzadok, y el nombre de otro se llamaba Baitos. De que ayer llamó Mamar, llamar se llama Amar, Yatsu Melefanav, de Amar de Javero. O sea, cuando pasó esto, se fueron para afuera y empezaron a hablar uno y otro. Iné, arranca Marvel Perush, Shen Adam lo muy velones, 20 Baklan. El Rab dijo que la persona no tiene ni recompensa ni castigo y no hay ninguna esperanza. Kilo y vino Cabanató, porque no quisieron entender lo que estaba diciendo. Como Rashi explica, se refiere a este mundo, ¿no? En el mundo venidero que no va a haber recompensa o castigo por el cumplimiento de los preceptos. Besamos el Hadmem y de Javero, ve a Tumina Klal, y uno se apoyó al otro, y así se fueron
del pueblo de Israel. Venijo a Torah. Itjabra lejad katajat. Velejabero katajeret. O sea, a uno se tuvo un grupo, y una secta, mejor dicho, y al otro tuvo una secta, otra secta. Los sabios llamaban a estos Tzadokim u Baitosim. וכאשר היו יכולים לקבץ הקהילות לפי מה שהגיע להם מן האמונה, ¿Qué? Pero cuando ellos se dieron cuenta de que no podían transmitir, reunir a la gente por lo que ellos pensaban, Jesús Amunarra, Atafrita Nikwatzim, Kosheke, Shoti Cabeza Nifradim, Natule Amina Davar, Sheloi Yachlu, le casbó Etzelamon, Shelo Ayumotziim Oto, Mipiem, Ayurgim Otam. Ratzelomar, Divetora Shirichtab, Diamar Korejal de Siato, Shuma Amin Batorah. O sea, si ellos sabían perfectamente que si van a decir que ellos no creen en la Torah escrita, los iban a matar. Entonces, ¿qué dijeron? No, no, nosotros sí creemos en la Torah escrita, pero discutimos con la Torah oral. Dejará que la Kabbalah llena mitit, pero dijeron que lo que ustedes dicen en la Torah oral no es verdadero. Besé, la historia de mitzvot, pero todo esto en el fondo, ¿para qué lo hicieron? Porque no tenían ningún interés en cumplir la Torah. Eso es lo que hacen, que como hacen los reformistas, que ponen todo tipo de cosas. No, nosotros discutimos, hoy en día la tecnología cambió el mundo. Esto, no, digan la verdad, ustedes no quieren cumplir la Torah en absoluto, y por eso se casan con cristianos, se convierten que no reciben ningún precepto de la Torah, y hacen cualquier cosa, ponen eh, parlantes en Shabbat, suben a la Torah mujeres, las mujeres se ponen talit y tziot, todas no cumplen Talat Mishpachá, no cumplen Kashu, no cumplen Shum Davar, y tú ya te llaman que son judíos. Es como acá, Tzadok y Baitos, los Tzadok Baitosiendo hoy en día. Hace 100 años, un poco más también. Todo. Entonces, ¿qué sigue diciendo? וחלק על הקבלת שאינה אמיתית, וזה לפתור לעצמם מן המצוות המקובלות והגזירות לתקנות, אחר שלא יכלו לדחות הכל, הכתוב והמקובל. O sea, no podían decir que la Torah escrita no es correcta. ¿Qué? Hoy en día la gente reformista ni eso sabe, lo que está escrito en la Torah escrita. No es משנה. ויש שתרחם להם הדרך ולפירוש, לפירוש, כי לאחר ששב הפירוש במחילתם, היה יכול להקל במה שירצה, ולהכביד במה שירצה, que ficaron todo claro, una vez que ya la Torah, ellos no están de acuerdo con lo que enseñaron, entonces ellos interpretan la Torah como les viene les gana. Quieren hacer culá acá, hacen culá acá, quieren hacer una ley estricta acá, hacen lo que quieren, hacen lo que quieren. היה יכול להקל במה שירצה ולהכביד במה שירצה, כפי כוונתו, אחר שאינו מאמין כלל בעיקר. O sea, en realidad, ellos no creen en absoluto en la Torah. ואומנם ביקשו דברים המקובלים על קצת בני אדם לבד. O sea que, de todas maneras, que sigan, que la gente no van a decir que no hay Shabbat, que viajen en Shabbat, tengan los colectivos abiertos en Shabbat, los negocios abiertos en Shabbat, que pongan Hametz en los hospitales, como quieran hacer acá en Israel, el gobierno anterior, que también, el gobierno de Lapid y todos sus Reshaim que están ahí también. Todo, eso es lo que quisieron hacer. ביקשו דברים המקובלים קצת בני אדם לבד, מה יצאו כאילו כיתות רעות ויקראו בעיר הארצות רוצה לומר מצרים קראים. En la época de Rambam se llamaban estas clases, estas sectas קראים, ושמותיהם אצל החכמים eran צדוקים ובייתוסים. ומה שהתחילו להשיב על הקבלה ולפרש כל הפסוקים כפי מה שיראה להם. ¿כן? Y ellos entonces fueron los que empezaron a discutir con la Torah oral y explicar los versículos como se les antojaba, sin que escucharan en absoluto a los sabios, y todo lo contrario que dijo Dios en su Torah, al pie Torah, y todo esto es lo contrario de lo que está escrito en la Torah explícitamente, que según la Torah que te enseñan tus sabios, y a la mishpat, y por el juicio que te digan harás, y no te desviarás de lo que te digan a la derecha o a la izquierda, y ellos se desviaron por completo del camino de la Torah. Entonces, acá Rambam realmente explica también, no solamente explica la Mishnah, sino que también explica cómo hacen las sectas para sacar a la gente del judaísmo. Hasta no le dice que no creen en nada, sino creen en algo, la Torah escrita, por ejemplo, y según ahí hacen después lo que quieren de la Torah. Eso es lo que hicieron los Tzadokim y Baitosim, así. Ellos lamentablemente le daban esta forma
de convencer a la gente en el correr de las generaciones. Como dice Roma, que en la época de él llamaban los caraítas, y hoy en día están los reformistas, etcétera, y no vamos a entrar más en este tema por ahora. Todo, todo acá, tenemos también que permite el homosexualismo y todo, cosas raras que me cuenten cuando está escrito explícitamente en la parashat de la Shavua esta que vamos a leer, en la parashat Aharei Mot, está escrito que Dios considera el homosexualismo como una abominación, escrito en el versículo, y condena a la gente que lo hace con pena capital. Entonces, ¿de qué están hablando? No hay un rap que permitió. ¿Qué rap? ¿Qué rap es ese? Que no hay ningún rap que pueda permitir algo así. Son versículos explícitos en nuestra Torah sagrada. Hoy en día también la gente que habla mal de ellos no, los censuran. A mí no me interesa, a mí si me van a censurar o no. Problema de los que censuran, no es problema mío. Todo. Allá vamos a seguir con. Entonces ahí vimos los Rishonim, vimos el Rambam, Rashi. Ah, me olvidé de ver Rabbeinu Yonah. Vamos a ir con Rabbeinu Yonah. Ramón explicó realmente temas muy interesantes de estos alumnos que tuvo. Bueno, iré. Vamos a ver lo que agrega Rabino Yonah, entonces lo voy a traducir, otro lo voy a leer nada más. Antígonos hizo Job, קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר את דיוק האבנים המששים את הרב על מנת לקבל פרס, שאין זו עבודה שלמה, שאינו עושה בשביל רבו, אף לקבל פרס. אלא הביאו כאבנים מששים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. יש אומרים, שאין לעבוד את השם על מנת שלא לקבל פרס, כי אין לאדם לעשות המצווה על דעת שלא יהיה לו פרס עליהם. אלא אף כי רצינן שלא על מנת לקבל פרס, שלא יעשה המצווה בשביל הפרס, אף על פי שיש לו לחשוב כי שכר יהיה לו חלף עבודתו. אבל נראה לומר כי כסוד הספרים הוא העיקר, שעבודה כזו מצינו מבני אדם, כי העבד מקרא כספו חייב לעבוד עבודת רבו, ולא שייתן לו פרס, גם כן יש לו לאדם לעבוד את השם על מנת שלא לקבל פרס, אלא מפני חסד שגמר לו, ומפני מעלת הרב שהוא ראוי לכך. O sea, Rabino Yonah explica que las personas tienen que saber que si la persona, los que sirve a Dios, nadie que la persona sirve a Dios y Dios no recompensa a la persona. Nadie no va a recompensar. La persona se pone tefilín, cumple Shabbat, la persona no recompensa. Pero Dios te dio vida, Dios te da a comer, te da todo. Entonces, si Él te pidió hacer algo, ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces, mismo que no recibir recompensa, para retribuir el bien que se recibe de Dios, es apropiado que la persona lo sirva. ¿Qué? Así dice acá. אלא מפני חסד שגמלו כבר, ומפני מעלת הרב, y también por el nivel que tiene el maestro, Dios, el creador del mundo. Vezat y Abad Hashem mi Abba, esto es lo que está escrito, que sirvan a Dios con amor, como está escrito, llamarás a Dios tu Dios, ואיזו יהיה אהבה שלמה בין בני אדם, הרוצה לשמש לאוהבו, מפני אהבת אותו מימים קדמונים, ואפילו ידע שלא ייתן לו פרס, ואהבה כזו, יש לו לאדם לעשות עבודת השם יתברך, ועל כן שמח לעניין זה העילה. O sea, la persona, por ejemplo, ama a los hijos chiquitos, a los hijos que uno tiene, uno los quiere. El hijo chiquito no le hizo ningún favor a la persona. Tipo, le dice, no sé, los padres son los que le dan todos los hijos cuando son chiquitos. Y vimos así, el padre de Besimjalo se lo da al hijo. No lo está pidiendo que el hijo se lo retribuya de alguna manera. Él lo hace porque él lo ama, sin ninguna esperanza a recibir recompensa alguna. Entonces dice que también, que así la persona tiene que servir al Creador porque realmente lo ama el creador y porque realmente quiere hacer la voluntad que de él, hacer lo que él lo que quiere. Y también lo que está escrito que tiene que tener temor a Dios. La vuelta ayer me un mirá, que ves yo ver trabó mi pregunta malá al dato ya jole yo, benetame yo me irá, no pre irato minaones. Y la mi break vos tu gata rap, si es la dos cosas y yo. Y también que la persona tenga temor, es porque si el siervo este siervo tiene que servir a Dios y lo quiere amar, de todas maneras tiene que también tener temor, sabe que el rey, su patrón no puede castigar. Entonces no porque por el temor al castigo, sino por la grandeza de él, que él tiene la fuerza para castigarlo, entonces por eso tiene que tener también temor a él. Tiene que tener estas dos cosas, también temor a Dios y también amor al Creador. Todo. Así explica Rabino Yonah la Mishnah en Pirkei Avot. Seguimos acá en Corrabeno Badiam Mertenurán, que dice lo siguiente: Plaza John Erech, ya lo vimos. Duma Shadar no tiene Mishe Abadto, Dube no Hayab Edin y Telo Klum, Comashi te dan no Catán, Olishto, Abdon, Prekua, Ruach, Shazulo. A fin de Tikvat Pras, Kazel, Oya Boda Damitz Boro, era me Ababilbad. Bien, Murash Aymanejem, Afe Pishatau. Acá dice algo muy importante.
Porque hay que se necesita las dos cosas, porque se necesita también trabajar a Dios por amor y también trabajarlo por temor. Entonces dice así, Yahweh me ama, la persona que trabaja por amor a Dios, entonces es rápido es cuidadoso en los preceptos positivos. La persona que tiene que hacer un precepto no lo posterga, sino lo hace inmediatamente. Yahweh me irá, y la persona que sirve al Creador por temor, él se cuida de los preceptos no positivos, o sea, de las prohibiciones. Entonces se cuida que por un lado cumple los preceptos positivos y por otro lado se cuida de los preceptos, de las prohibiciones, entonces tiene que su servicio a Dios está completo. Entonces, Nimtzá de Abodatos Lema, así que uno de tus sabios, a vos me abá, a vos me irás, sirve a Dios con amor y sirve a Dios con temor. Sirve a Dios con amor, porque si vas a odiar, si vas a querer venir a odiar, Javi Shalom, tú tenés que saber que vos amás y el que ama no odia. Y también tenés que servir por temor, porque si vas a venir a renegar, a como a patear Libot, que a sacarte de encima algo, da, ya te haré, la persona tiene temor. Y una persona que tiene temor, nace así, se saca el yugo de encima de él, porque tiene miedo que lo castiguen, como ya vimos anteriormente. Así explica el rabino Obadiah de Bartenura. Y eso las tres explicaciones que vimos. Para seguir entonces, vamos a ver, primero vamos a ver lo que explica Rabbi Yashi en este libro que estudia Rabbi Yashi. Estoy acá algo muy interesante del tema. Que hay muchos libros para ver de Pirkei Avot, Baruch Hashem, aparentemente que no vamos a poder ver todo lo que... la idea, por lo menos. Todo. Hasta acá, él dice lo siguiente. Dice así. Dice así. Vimos que Antígono Sojó dice que no sean como los esclavos que quieren servir a su dueño para recibir remuneración. Acá él pregunta, que está escrito en la Torá, vamos a leer dentro de poco, la Parashat Bejucotai, y ahí la Torá dice que si nosotros vamos a hacer, estudiar la Torá como corresponde, entonces van a haber muchas bendiciones. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? ¿Qué le está diciendo acá la provisión de querer recibir recompensa? Si la Torá misma dice que a través del estudio de la Torá vamos a ser recompensados y vamos a recibir todas las bendiciones, como está ahí para allá. Entonces, Vierra Jaime de Boloshin, שדיבר האנטיגונות שקשורים ומחוברים לנאמר לעיל, כחד מגיעים דברים שעליהם העולם עומד ומילאו חסדים. והנה נאמר בפסוק כל העמל האדם לפיהו, והיינו שכל עמלו של האדם בתורה ומצוות, הלוואי יספיק לפיהו, למה שהוא אוכל ושותה. אם כן, מיכאל נשאר אוכל לעולם הבא, והתשובה על כך שהמלאכה במשתה שהנאות אוכל להם אדם מכוח השפעת צדיקי הדור, כמו שאמרו חז"ל שכל העולם כולו ניצולים בשביל חנין בני, ואם כן זכויותיו שלא נשארות לו לזכות לחלקו לעולם הבא. נמצא שאותו צדיק המסתפק בכף חרובים אלה שבת ערב שבת, גומל בכף חסד עם כל העולם כולו, שמחלקו ניתנים כולם. וזה איפה פירוש דברי לאנטיגונו של בן סוחו, אתם גדולי ישראל, אל תהיו כעבדים המשמשים את הפרס, את הרב על מנת לקבל פרס. כלומר, אל תחפשו בשכר שקבע תורה, במחוקותיי תלכו, תדעו שהעולם קיים על התורה ולעבודה ועמלו חסדים, ומתוך כך יהיו כעבדים של תורה שלא מנת לקבל פרס, וכזה תמלאו חסד עם כל העולם, שבזכותכם יקיימו ויקבלו שפע טוב. טוב, acá él trae algo muy profundo de Jaime de Boloshin, de Roja Jaime, que dice lo siguiente. Nosotros estudiamos en la Mishnah anterior, que sobre tres cosas el mundo se mantiene. Y uno de los amudim, los pilares del mundo es la beneficencia. Y eso es lo que está escrito en el versículo, todo el esfuerzo de la persona es en su boca. Explicaron que todo el esfuerzo de la persona en la Torah y en Mitzvot, ojalá que le alcance para lo que él come y bebe. Y si es así, ¿de dónde le va a quedar parte en el mundo venidero? La respuesta es que la comida y la bebida que él tiene, la persona medita todo esto por la fuerza de la influencia de los justos de la generación. Como dijeron nuestros sabios, que todo el mundo se mantiene por Hanin Abni, y a Hanin Abni le alcanza con comer algo mínimo. ¿Quién? Los Harubim.
Vinqué en los méritos de la persona quedan para la eternidad. O sea que todo lo que la persona recibe, las demás personas comunes reciben, es por el mérito de los tzadikim. ¿Qué? O sea que ese es el tzadik que se le alcanza con un kaf harubín de una semana a la otra, de Erev Shabbat a Erev Shabbat, él hace gesed con todo el mundo. ¿Por qué? Porque gracias a él todo el mundo se mantiene. Entonces, por el mérito de él, entonces los méritos que la persona tiene de cumplimiento de la Torah le quedan para él, no para la comida de la vida que él come. Eso se lo reciben los tzadikim. Y eso es lo que quiso decir acá, que ustedes, los de Israel, no se van con los clavos que sirven a su maestro, a su patrón, para ser remunerado. Es decir, que no deseen ser recompensados con lo que la Torá dijo en la parashá de Jukotai, sino que sepan que el mundo se mantiene por la Torá, la Bodá y por Miluj Hasadim. Y siendo así, si van al patrón, no para ser remunerado, y así van a hacer bondad con todo el mundo. Y por el mérito de ustedes, de los de Israel, todo el mundo va a recibir la bendición. Otra explicación, dice Rabbi Yashib, que antiguo nos enseñó amar el Kulam, no solamente de Israel, con Adam, y menlo a cara para el son más sé, y hacer que Mishi Kafao Shed, vele más o erech, de Gami Miskele Mashu, הרי שלא מקיא ולך הדבר ההוא לשמור עליו שלא לעבדו. והנה התורה הקדושה לימדה אותנו לשנוא את העבדות, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. עבד שלא רוצה להשתחרר נענש על כך, כי הישראלי צריך להכיר בענייניו הרוחניים ולא לחפש לעצמו עבדות שאינה עבדות השם. וזהו שאמר אנטיגונוס לזכור, אל תהיו כעובדים לששים את הרב, המדינה לקבל פרס, כי ילד כזה שאינו עובד למטרת עבודתו, אלא המדינה לקבל פרס, ירגיש שהוא עובד את השם בעול ברזל לצווארו, כי אינו מוצא שום טעם בקיום מצוותיו, אלא הוא כעבדים המשנים את הרב של המדינה לקבל פרס, ובעבודה עצמה הם מוציאים כל הרוח, ושכר מצווה מצווה, ואין חופשי כעבד להשם, כי הוא בן חורים מהיצר הרע, מהתאווה ומהקנאה. O sea, en realidad se me explica lo siguiente, que Antígonos Ishzohó habló a toda la gente, no solamente a los autores de Israel, como explicamos anteriormente en nombre de Nefesh Haim, que es de Ruach Haim, de Rahaim Boloshir, sino que se refiere a toda persona. Es así, toda persona, si no reconoce voluntad, no tiene reconocimiento y voluntad en el acto que hace, entonces lo hace forzadamente, como si fuese que a una fuerza lo está obligando a algo, pero su acto no tiene así ningún valor. Incluso que se va a meditar a algo, no le importa, no lo reconoce su valor que tiene para que no lo pierda. La Torá nos enseña a nosotros que hay que odiarse del esclavo. Ustedes son esclavos míos y no esclavos de esclavos. Y si un esclavo no se quiere liberar, fue castigado, porque la persona tiene que saber que tiene que reconocer su nivel espiritual y no buscarse para sí mismo servicios de ser esclavo en algo que no es esclavo para Dios. Y eso es lo que dijo Antígono Sinsojo, que no sean como los esclavos que sirven a su patrón para ser recompensados, porque una persona así, un esclavo así, que no sirve por su servicio en sí mismo, sino para ser recompensado, entonces él piensa que se lo baja a Dios, pero tiene un yugo sobre sí mismo y no tiene ningún placer en el cumplimiento de los preceptos, sino van a ser como los abadim, a Mishashim et Arab, no para ser recompensados, y la bodatzma hemos cinco la ruach. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque no es para ser recompensado, porque en el servicio en sí mismo la persona ya tiene regocijo y tiene la recompensa del precepto, es un precepto, y la persona no hay una persona libre como una persona que es el sirviente de Dios, porque es el que está libre de su instinto del mal, de los deseos mundanos y de la envidia de lo que tienen los demás. Así explicó el Rav Eliashib Zatzal. En el libro de Rav Steinman, de que Mayanam Shelavot, hasta también explica la Mishnah, dice como lindo, corto, pero muy interesante, que dice así. Dice así, acá trae Uaya Omar. ¿Qué significa Uaya Omar? קודם הוא, נאה לקיים מעשה ואחר כך היה אומר. רבינו היה אומר, עיקר הקושי שלי זה הקשות עצמך תחילה. מה אני אדרוש מאחרים?
Meajerim Dvarim. O sea, dice, guay, dice que para que la persona pueda influenciar a alguien, tiene que ser que él está íntegro en algo. Entonces dice que lo que más le costaba a Rashtema es cómo voy a decir algo, por la humildad que él tenía, como yo no soy íntegro. Entonces, ¿qué te voy a exigir a vos hacer cosas? Primero tengo que exigirme a mí, ser una persona correcta, y recién después voy a poder exigir a los demás. Entonces él dice que Rashtema decía que eso es lo más complicado para él. Todo. ויראה מורה שמיים עליכם, בגלל שמיים, הרי מה מפחדים מהשמיים? אלא היראה מהקדוש ברוך הוא, הנקרא שוכן בשמיים, גם באמת מלא כל הארץ כבודו. O sea, cuando está escrito que temor a los cielos, realmente tenemos que temor al cielo. El cielo en sí no es, sino que el temor es a Dios, que fue llamado quien reposa en los cielos. Pero en realidad toda la tierra está llena de la gloria del Creador. Otra explicación que dijo con toda habilidad humana, dice que una vez estuvo una simjá de la bar mitzvah del nieto, del bisnieto, nieto, de Rabeino, y eligieron hacer una drashá. Cuando iba a terminar de hacer una práctica, lo que hablé ahí en la fiesta, entonces le dije una bendición al jovencito que tenía 13 años, le dije que tenga Talmid Jajam, y Shamaim, Ubal Miotobot, con Talmid Jajam, después Iré Shamaim, y después Bal Miotobot. La Mal Rabbeinu, lo caja ceder. Primero tiene que tener temor a Dios, y después todo lo demás. Le pregunté contra Rabbi Oman, ahora está escrito en la Mishnah Burán, que también los padres tienen que hacer tefilá por los hijos, la padre y la madre tienen que hacer tefilá por los hijos, para que sean estudiosos de la Torá, justos y que tengan buenas midot. Entonces, el primero que estudien Torá. Me contestó el Rosh Teiman, en realidad, Pam, allá una aquí, hace tiempo, una vez, la calle era otra virá, otro tipo. Hoy en día, lamentablemente, la calle está llena de por las placeres mundanos y todo tipo de cosas raras que hay hoy en día. Entonces, Pam, allá arrejó, vayan aquí. Entonces, a la bar, yo la lo primero que había era temor a Dios. Los hijos más y Hashem. Pero en las otras generaciones, si la persona no va a estudiar, ¿de dónde va a tener el temor a Dios? Enseguida si la persona se va a ir del camino, porque no va a estudiar Torah. Y por eso que la Mishnah Berurá, que primero que nada los padres tienen que hacer tefilá para que los hijos estudien Torah, saben que la bajá en sí realmente tiene que ser que sea temeroso de Dios. Así cómo va a ser, cómo la persona va a llegar a temor a Dios, y todo esto va a llegar hasta que estudie Torah. Y hasta entonces la persona va a tener temor a los cielos. Y por eso la rodilla de Shihojma y a Tashem. Y a Jojma, Vita mi Jajam. O sea, una vez que la persona va a tener temor a Dios, entonces ahí va a salir un erudito de la Torah. Así dice acá el Rav Steinman. Para seguir, vamos a ir acá con este libro, Masejet Abotim y el Torah. Acá este libro. También tiene temas interesantes, vamos a ver todo, vamos a ver una parte nada más, una o dos cosas. Entonces dice así, lo que más tan interesante para mí, según mi opinión, es lo que trae acá en nombre del Lo que está acá el nombre de Bnei Sahara. Bnei Sahara dice lo siguiente: Shelá mirale kabel pras vimos la shamayim alechem. Entonces dice así: Tía budalchem et borchem shele kabel shum pras era pras de bilbad. ויהיה מולה שמיים עליכם, שמעבודת השם שלכם תזכו תתגדל יד שמיים שלכם. O sea, ¿cuál es el pras? La remuneración que si queremos, lo que dice después. Veí morar shamayim alechem. Que si vamos a servir a Dios y la recompensa que vamos a tener por eso es que vamos a tener temor a Dios, entonces ahí esto va a ser suficiente. Y así explicó el que está escrito en la Almará, que Rabbi Zeira cuando estaba cansado del estudio, se paraba en la entrada del Betamidrash y decía, cuando va a venir un anciano me va a parar. También está relacionado con Kashat Shavua, Kashat Doishim. Entonces está relacionado. Entonces sí, ¿acaso Rabbi Zeira decía me iba a parar en la entrada del Betamidrash y cuando va a venir un anciano me iba a parar para ser recompensado? No, eso es lo que quería Rabbi Zeira, el Amorá Kadosh. La Sot Mitzvah al Menat Kabel Pras. Era en realidad la recompensa que quería, como está escrito en el Zohar, que la persona que se para delante de los sabios y eruditos de la Torá,
a mí de tener temor a Dios, como está escrito en el versículo, el rey se kum, la data prensa kem, y ahí también lo queja. Cuando vos te parás y honrás a un anciano o una persona estudiosa de la Torá, entonces tú ameritas a tener temor a los cielos. Y esto que está escrito acá, lo que está aludido acá, no si van a Dios para recibir recompensa, sino para recibir la recompensa esta, que tengan temor a Dios sobre ustedes. Y así van a tener más y más temor a los cielos. ¿Qué? Así explica acá, otra cosa más que dice acá. Dice así, שלא על מנת לקבל פרס, אם אדם עובד את קונו על מנת שהבורא ייתן לו שכר, ועל ידי כך תהיה כל הרוח לבורא עולם, שהוא מזכה את איש ישראל בשכר, הרי טוב. אבל אל יעבוד אדם את בוראו כדי לקבל פרס להנאת עצמו. לפיכך מדגישה המשנה, שאל ישמש האדם את הקדוש ברוך הוא, ישמש האדם את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס, לתועלתו, אבל יכול לעבוד על מנת שייתן לקדוש ברוך הוא פרס, וכך תהיה רוח לבורא. Acá trae el Sibach Moshe, está una expresión muy linda. Él dice así: nosotros sabemos que Dios desea beneficiar a la persona. Entonces la persona puede pensar que yo quiero cumplir preceptos para que Dios me da bien y así que Dios se regocije en un decir. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su voluntad, que es de beneficiar a las personas, que parece que Dios creó el mundo. Pero la persona no sirve a Dios para que Él reciba recompensa para un placer personal, no para que Dios se regocije de que pudo hacer un bien con alguien, con esa persona que cumplió sus preceptos, sino para que Él se regocije por sí mismo, para que esta persona que lo hace. Y por eso la Mishnah dice que la persona no tiene que no piense para recibir recompensa él para su provecho personal, sino porque así que se va a poder contento que pudo hacer provecho con beneficiar a alguien. Okay. Y así Dios va a tener lo que se llama en hebreo Nachat Ruach, regocijo. Todo, para terminar, en el libro de Rab Shalom Shvadron, en el libro Uaya Omer, cuenta acá algo impresionante que me hizo reflexionar bastante en el tema de cómo tratar de hablar y cómo tratar de influenciar a las personas. Entonces, obviamente que Mishi Yavin Yavin, todo dice así. Dice así, antes de que Yashima Tarraba, me de cabel pras, era Ebu, Kabadino Yashima Tarraba, Shirah, me de cabel pras. Entonces, dice así, la Mishnah esta, Rabshal Shuadrón la cumplía como corresponde. Uamar de Malaja y Abde Shotrabot, Rabshal Shuadrón hacía miles de drashot, de conferencias, pero nunca quiso recibir ni un centavo. En una noche de Shabbat, y cada noche de Shabbat, Rav Shalom iba al Betamigdash de Moshe y hacía una drashá que tenía entre 2 y 3 horas delante de una congregación grande que iba ahí, y así volvía a su casa. Obviamente que después de Shabbat le ofrecían dinero y él nunca aceptó. Titi Livia, Rav Shalom, Berubi Amado, dijo que realmente me merezco, tiene guardada su recompensa en el mundo venidero, porque nunca tuve provecho ni una gurá, ni un centavo de todas mis conferencias. Mata Koshev, Ismi Pam Rasharon Enejdo. Diga así, ¿vos qué pensás? Le dijo Rav Shalom a su nieto. Pensá que le llaman a alguien para que hagan SPED, haga una charla que se hace cuando Javi Shalom, una persona fallece, y le מבטיחים לו שכר שיחה נאה בסך $2,000. כלום סבור אתה שיוכל להוזיל ולא דמעה אחת על הנפטר, y בסוף לא יקבל את הסכום הנקוב כמדובר, אזי יוכל לבצע דמעות. Y dice así, si la persona le pagarían $1,000, miles de dólares por hablar un SPED de alguien, ¿qué va a salir de esa drasha? ¿Qué? Tiene que salir del corazón la drasha y no que le paguen dinero. Entonces así, Wadim Bejot drasha. Si la persona quiere despertar el corazón, tienen que, o primero que hablar al corazón. Pero si la persona habla porque va a recibir dinero, entonces también habla al dinero y no habla al corazón. Él habla al dinero, entonces él habla a su bolsillo. Así dijo John Schwadron. העיקרון שלא איתו כסף תמונת רשותיו היה איפה עיקרון של ברזל את רבשלום. ולא שלא הוציאו לי כסף, no que no le ofrecieron dinero. Muchas veces le ofrecieron dinero,
Y también en Gans dijo Moshe quisieron decirle, pero Rav Shalom nunca aceptó. Nunca se diga, tiu, Kabadim Shem Tadam, Menekal Pras. El Ebu Kabadim Shem Tadam, Shem Pras, Veaya Shab Umavir. Así, dice acá, a las veces él dijo impresionante que realmente, para que las palabras de Torah ingresen a la persona tiene que tener realmente sí, intenciones, otra clase de intenciones. La persona tiene que, como dice acá, el Daba la Barayá, con intenciones netas de que influenciar a la gente para que retornen el camino de la Torá y cumplan los preceptos de la Torá. Y así es el camino correcto que el Rashon Shvadrón enseñó cómo las personas tienen que hablar y cómo tienen que influenciar a los demás. Todo. Con el deseo que nosotros tengamos todo Jodesh Tov. Si Dios quiere, seguiremos en las próximas clases hablando de Pirkei Avot, del libro Vivir como Judío, y de otros Rishonim y Aharonim, Besat Hashem Minal, como vimos en el día de hoy. Jodesh Tov, Shavuot Tov, Leitraot.